Novedades. No sé qué es esto. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, estamos en el canal 31, noches de los viernes, tardes de los sábados, aquí nos tienen. Entramos en el mes de octubre, pero bueno, ya ven que en verano tampoco los hemos abandonado. Venimos con fuerzas, pues, en fin, redobladas. Bueno, venimos, bueno, tampoco nunca nos hemos ido, pero bueno, para los que un poco se incorporan ya a lo que es el ritmo normal, que parece que es octubre, cuando se estabilizan, pues, todos, en fin, todas las familias, incluso iba a decir, todas las empresas, trabajos y demás, bueno, pues aquí nos tienen. Es el Abogado Responde de siempre, pero con, digamos, nuevos bríos. Ya lo irán viendo a lo largo de las semanas. Y bueno, no podemos ser ajenos a la actualidad, nunca pues lo somos. Ya ven que en verano, pues tratamos un poco temas pues, casi neutros, porque en verano, aunque da para noticias, pero bueno, son un poco programas especiales. E incluso, bueno, pues en algún caso hemos repetido, pues algunos de los que un poco a ustedes le han parecido pues agradables o interesantes. Y bueno, pues hay muchos temas, se pueden elegir muchísimos temas para tratar en este primer Abogado Responde del mes de octubre del año 2015. Pero bueno, entre tantos temas, pues hemos decidido tocar, pues no el más obvio, quizás, que obviamente lo trataremos ahora en el mes, que es a lo mejor el tema de de Cataluña y tal, sino pues el tema de las nulidades, la reforma que se ha habido en el hecho canónico referido a las nulidades canónicas. Y bueno, tenemos a un especialista en el tema que además nos va a tratar pues una novedad a nivel profesional que bueno, él mismo nos explicará. Y bueno, es un viejo conocido este programa, los buenos aficionados a la Abogado Responde lo conocerán porque pues creo recordar que estuvo ya pues yo no sé si en el 10, pero en el 12, desde luego fue unos 15 primeros invitados que tuvo el Abogado Responde, estamos hablando del año 2011, o sea, hace ya pues 4 años. Se trata, pues como algunos pues ya habrán adivinado, Juan Antonio San Esteban. Muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Juan. Yo creo que no lo he dicho mal, yo creo que de los primeros invitados, bueno, claro, en el primero claro, obviamente no estaba, pero yo creo que a finales del 2011 fue la primera colaboración de Juan Antonio con el Abogado Responde. Sí, sí, yo recuerdo que fuera justo antes de aquel especial que habías hecho con motivo del... Especial navideño, exactamente, sí, las navidades del año 2011, sí. efectivamente, pues sí. Y efectivamente, pues ya en aquella tratamos un poquito de cuestiones de hecho canónico, hemos adquirido incluso yo creo que la sana costumbre de traerlo en las navidades en Semana Santa, pero luego reflexionando nos ha parecido injusto ceñirlo solo a esas épocas porque parece que solo podría, digamos, aportarnos luz y demás en esas épocas. Y bueno, la verdad es que, aprovechando que el pontificado del actual Papa está siendo de lo más, yo no sé cómo calificarlo, revolucionario, reformista, bueno, desde luego lo que sí es noticioso, eso sin duda. Yo no sé si cuando el actual Papa deje el pontificado, es decir, cuando fallezca o renuncie, porque teniendo en cuenta el precedente ya no se sabe cómo acabará el pontificado, pero bueno, sea como fuere, como termine, yo no sé si pasará la historia, si no pasará, pero desde luego en el tiempo que lleva, ya más de un año, pues ha dado muchísimo que hablar, ¿no, Juan Antonio? No sé si compartes esa opinión. Sí, no, está siendo un pontificado, como tú muy bien dices, reformista, innovador, y en todos los aspectos de la vida de la Iglesia, ¿no? Con lo cual, pues no pasa día que el Papa no nos sorprenda con alguna novedad, con alguna idea provechosa de cara pues, a esa idea que tiene él, que es de abrir la Iglesia a la sociedad y a la problemática de la sociedad actual, ¿no? Dice un amigo mío que no tiene quizás pues esa capacidad a lo mejor para atraer a gente que tenía Juan Pablo II, no tiene quizás ese talento intelectual que tenía el anterior pontífice, pero bueno, según mi amigo, el actual Papa pues podría cambiar el mundo. Sí, porque bueno, los que creemos en esto, pues creemos que el Espíritu Santo suscita un Papa, pues de acuerdo a las necesidades de la Iglesia en cada momento concreto, ¿no? Y bueno, pues si en alguna época hizo falta pues el pontificado largo de San Juan Pablo II, luego el pontificado intelectualmente brillantísimo de Benedicto XVI, pues ahora al Espíritu le ha parecido que hacía falta un Papa más pastor, más cercano, y que bueno, recogiese toda esa labor grande de los últimos papas del siglo XX y con todo ese bagaje pues le diese a la Iglesia un nuevo rumbo, ¿no?
Ujú. Bueno, de todas maneras, si te parece, Juan Antonio, antes de entrar en el Papa Francisco, pues un poco queremos que la actualidad personal mande, es decir, creo que ha habido una novedad profesional importante, ¿no?, en la vida de Juan Antonio San Esteban. Sí, bueno, desde hace pues unos meses, bueno, me llamaron de un despacho prestigioso de España, MA Abogados, que es el despacho, pues para los que no lo conozcan, el despacho que presiden los dos exministros de Justicia, Ángela Cebes y José María Michavila, junto con otros socios, que tiene su sede central en Madrid. Y bueno, me han propuesto pues que nuestro despacho llevase todo el derecho de familia de MA Abogados en España, es decir, de los varios despachos que MA Abogados tiene en España, ¿no? Que tiene despachos pues en Vigo, en Palma de Mallorca, en Marbella, en Sevilla, en Valladolid, en Bilbao y la sede central en Madrid, ¿no? Bueno, pues nos han propuesto, y se han fijado en nosotros para que llevásemos el derecho de familia de todos esos despachos. Y bueno, estamos encantados, claro, con el encargo y con la noticia, ¿no? Estamos encantados de poder afrontar este nuevo reto, que es un reto importante porque supone para nosotros incidir mucho más en la especialización que ya teníamos de derecho de familia, tanto civil como canónico, y un poco, bueno, pues estar a disposición de MA Abogados un poco para resolver estos proyectos que vayan surgiendo en los distintos despachos, ¿no? Sí, porque la verdad es que aunque hablamos fundamentalmente con Juan Antonio de temas de nulidades canónicas, pues un poco es más amplio, ¿no?, el área que un poco... Sí, el sí, bueno, evidentemente el despacho nuestro de momento está siendo un despacho multidisciplinar con esa especialidad de derecho de familia, pero tanto civil como canónica, no solamente canónica, claro. Claro, no solamente las nulidades canónicas, de las que bueno, habría que aclarar y bastante, perdón, creo, Juan Antonio, lo que se ha producido porque... En fin, en los titulares de los periódicos, bueno, la verdad es que la prensa, a la cual tenemos un gran cariño, obviamente, tenemos un programa de televisión en el cual de alguna forma formamos parte del periodismo, pero a veces no es muy exacto, utilizando terminología jurídica, tiene un poquito a veces a simplificar, y yo no sé si les está haciendo justicia a los cambios que se ha propiciado el actual pontífice en el aspecto de las nulidades canónicas. No sé si es exactamente como esos grandes titulares de los periódicos y a veces esas pequeñas reflexiones que se hacen en la televisión, en las radios, es decir, es todo tan, digamos, que parece como que va a haber muchísimas más nulidades, que todo va a ser... Bueno, pues casi parece que el pontífice se ha convertido en el paladín de las nulidades canónicas. ¿Es eso así, Juan Antonio? Bueno, pues no es así, no es así. Esto hay que matizarlo mucho, ¿no? Como muy bien dices tú, los primeros días en los medios de comunicación se produjo pues digamos, un torrente de informaciones, no todas correctas, algunas totalmente antijurídicas, y que, bueno, presuponían unos cambios que desde luego ni el Papa ha intentado hacer ni va a hacer, ¿no? El Papa simplemente lo que ha hecho es, a través de un motu propio, es decir, un documento legislativo de la Iglesia, donde el Papa expresa su deseo personal de que cambien algunas cosas, pues a través de ese documento ha expresado su preocupación por algo que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Que la justicia de la Iglesia, como la justicia civil, pues a veces es lenta, y que una justicia lenta no es justicia. Al Papa le preocupa mucho que los matrimonios que son nulos pues no puedan resolver ese problema de una manera rápida y de una manera pues económica, ¿no? Entonces, el Papa lo que se ha propuesto es aligerar los plazos en los cuales hasta ahora se estaba desarrollando una nulidad matrimonial. Ojo, no es que vaya a haber más nulidades, porque no se han modificado los capítulos de nulidad. Es decir, las nulidades se van a otorgar por los mismos capítulos, por los mismos motivos que ya se estaban otorgando hasta ahora. Esto conviene aclararlo. Exactamente, o sea, no es, como algunos han dicho, el divorcio de la Iglesia, no es que se haya abierto la puerta al divorcio, sino que lo que se hace es que lo que antes, pues se estaba, un procedimiento que antes estaba llevando, pues a lo mejor año y medio, 2 años, en el mejor de los casos, hay casos gravísimos donde duran mucho más. Bueno, pues el Papa lo que pretende es que esos periodos de tiempo se acorten. ¿Y qué hace el Papa? Bueno, pues nos dice que en primer lugar se suprime algo que hasta ahora se hacía de oficio, que era la segunda sentencia conforme. Antes, para que una nulidad se declarase, pues fallaba el tribunal de primera instancia y automáticamente el defensor del vínculo pues tenía que, de oficio, apelar esa sentencia a segunda instancia. Si segunda instancia confirmaba esa sentencia,
pues tenemos una doble sentencia conforme, la nulidad está declarada. Sí, Juan Antonio, vamos a parar aquí. Con lo cual, al contrario, lo que ocurre en el resto de instancias, es decir, en el proceso de jurisdicción ordinaria, pura y dura, de civil, penal y más tal, aquí la segunda instancia era obligatoria. Era obligatoria. Ahora, la segunda instancia queda simplemente como algo voluntario de las partes. Es decir, si una de las partes considera que la primera sentencia no se ajusta a derecho, pues tiene la posibilidad de recurrir a una segunda instancia. Pero ya es voluntad de la parte en la que se incluye también al defensor del vínculo, que también puede apelar. Pero no es la apelación ya de oficio, con lo cual nos evitamos muchos meses, o incluso a veces a lo mejor un año o algo así de tiempo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, el Papa establece un procedimiento breve que todavía no sabemos en qué va a consistir, porque todo el problema de todo esto, de todo este mare magnum, es que han salido las normas, pero a nivel procesal poco se ha dicho, ¿no? Y los tribunales eclesiásticos tenemos en estos momentos un gran desconocimiento de cómo se va a aplicar toda esta normativa. De hecho, en el 18 de noviembre tenemos en Madrid, en la Pontificia de Comillas, una reunión de la Asociación Española de Canonistas, un poco para ultimar la aplicación práctica de todas estas normas que han salido, ¿no? De momento lo que tenemos son esas pinceladas generales, que se suprime la segunda instancia obligatoria y que, por otro lado, aquellas personas cuya nulidad sea muy evidente, el propio obispo de la diócesis puede instar un proceso abreviado en el que se declare esa nulidad de una manera inmediata de oficio, ¿no? A través, pues, de una entrevista, a través de un cuestionario. No sabemos bien cómo se va a hacer todavía. Sin que exista ninguna voluntad de las partes. No, con voluntad de las partes. O sea, cuando las partes presentan su nulidad, pues hay un procedimiento abreviado en el cual no hay por qué entrar en todo el proceso canónico, y el mismo obispo puede decretar la nulidad con mayor rapidez, diríamos. Tendrá que firmar el obispo. Evidentemente, porque lo que no podemos olvidar es que, aunque en las diócesis ahí está el vicario judicial y estamos los jueces eclesiásticos, el juez nato de la diócesis es el obispo siempre. Otra cosa es que luego delegue esa función en el vicario judicial y que luego delegue la función de juzgar, pues, en los jueces eclesiásticos, ¿no? Pero el juez nato es siempre el obispo. Entonces, en estos casos, diríamos, tan clarísimos, evidentes, pues el obispo puede, bien en motu propio o bien a través del vicario judicial, pues a través de un procedimiento que se llama abreviado, declarar la nulidad. Y otra gran novedad es, pues, que el Papa pretende que se supriman las tasas de los tribunales eclesiásticos. Tasas que hasta ahora no eran abusivas. Siempre he dicho en este programa que lo caro de una nulidad eclesiástica es lo que cobramos los abogados, no lo que cobran los tribunales, ¿no? Porque la tasa de los tribunales está del orden, dependiendo de los tribunales, entre 600 y 1.000 euros. Y recordando que siempre hubo en la Iglesia la posibilidad de la justicia gratuita. Aquellas personas que no podían pagar y que podían justificar a través de la declaración de la renta, como se hace en el turno de oficio, a través de los documentos pertinentes, que no tienen recursos, pues no solamente no se le cobraban las tasas de la Iglesia, sino que el mismo tribunal le pone un abogado de oficio del elenco de abogados del tribunal. Hay turno de oficio, sí. Hace muchos años, cuando el derecho canónico era obligatorio y cuando todos los abogados sabían derecho canónico, pues exactamente. Bueno, había un acuerdo con los colegios de abogados, y los colegios de abogados, pues como se presumía que mayoritariamente los abogados casi todos sabían derecho canónico y había algunos que se apuntaban a ese turno, pues también desde el turno de oficio de los colegios de abogados se nutría, pues, ese ya no existe eso. No, eso ya en los colegios ya no existe. No hay tampoco muchos abogados preparados en derecho canónico, y entonces ahora lo que tienen son los propios tribunales, lo que se llama el elenco de patronos, el elenco de abogados, que trabajan para el tribunal y que en determinados casos, si entra un turno de oficio, tienen que atenderlo también. Muy bien, pues si parece, Juan Antonio, vamos un poco a ir digiriendo cada una de las tres. Yo creo que lo ha explicado muy bien Juan Antonio, pero vamos, si te parece, entrar en detalle. Vamos a ver. En primer lugar, lo de la segunda instancia. Vamos a recordar, porque habrá invitados efectivamente que ya les suene todo, pero otros, televidentes, pero otros que no tanto. Vamos a ver, el defensor del vínculo, que es una especie de ministerio fiscal. Sí, el defensor del vínculo es el ministerio público, es el ministerio fiscal. O sea, ¿es un funcionario, es un sacerdote? Sí, generalmente es un sacerdote, aunque puede ser un seglar. O sea, es digamos, un miembro del tribunal. En el tribunal hay 3 jueces y luego el defensor del vínculo o el fiscal, ¿no? Que es, digamos, el que un poco tiene la misión de oponerse, si ve los motivos suficientes, oponerse a la nulidad.
Pero ¿quién nombra al defensor del vínculo en cada caso? El mismo obispo. El mismo obispo va designando, supongo, tendrá una lista, ¿no? No, es un cargo fijo, igual que el de los jueces. O sea, el fiscal de la diócesis es un cargo pues que lo nombra el obispo, puede llevar 10, 12 años el mismo fiscal, y bueno, luego cuando se jubila pues se nombra otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, es un cargo propio del tribunal nombrado permanentemente. Bueno, yo no sé, perdón, entonces la frivolidad, pero supongo que es renumerado, ¿no? Es una pregunta curiosa en la Iglesia, ¿no? No es remunerado. No remunerado. No remunerado. Pues es curioso, sí. No, No pues tiene mucho mérito, porque vamos no a remunerado. Vamos a ver, hay diócesis donde pueden darle a un juez 30 euros por sentencia. Sí, me refería al defensor del vínculo, pero bueno. Sí, el defensor del vínculo es lo mismo que los jueces. Tiene los mismos conocimientos, exactamente, es un licenciado en Derecho Canónico, que puede ser fiscal o juez. Pero la remuneración, no quería contestar yo esa pregunta así y tal, ¿no? Dependiendo de las diócesis, pues puede ser pues, de 30 a 50 euros por un voto, hasta nada cuando la diócesis es pobre y estás prestando un servicio como puede ser otro servicio cualquiera. Pues en fin, nos vamos a dar un poco la noticia porque así la gente pondrá más en valor este tipo de servicio, porque claro. A veces se cuentan oscuras historias sobre este tema. Hay mucho, Juan Antonio no será ajeno, que hay muchos falsos mitos respecto a las unidades canónicas, que si está enfocada solo para la gente de mucho dinero, que si hay un gran enchufismo, que si hay, digamos, una especie de casta o la red y tal, pero vamos, aquí por ejemplo ya descubriendo un poquito que los propios jueces y el propio defensor del vínculo en muchos casos ni siquiera cobran, hombre, pues es poco ponen en duda pues un poco la, digamos, en fin, digamos la honradez y tal, pues un poco... Y hay personas, incluso hablo de diócesis un poquito más grandes, ¿no? Como Madrid, donde hay seglares que son defensores del vínculo, que son jueces, y que son al mismo tiempo abogados, y que por prestar este servicio a la Iglesia, pues claro, evidentemente entran en una incompatibilidad. Entonces, en su tribunal no ejercen como abogados, lo cual para ellos supone una pérdida de dinero muy importante. Porque lo que cobran como juez o como defensor del vínculo, 30 euros, 50 euros, que los inviten a comer un día, no es lo mismo el caso de un sacerdote que el caso de un seglar que tiene su familia y que tiene que sacar adelante, pues que vive de eso, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los grandes problemas también para nutrir de seglares los tribunales eclesiásticos. Muy bien, pues vamos a desentrañando, ya ven que tratamos un poquito de darles novedades que no pueden encontrar en otros programas o que lo tratan de una forma mucho más frívola. Bien, entonces tenemos a estos tres jueces, tenemos al defensor del vínculo y tenemos la situación anterior a la reforma y que supongo que aún provisionalmente se sigue aplicando, y es que una persona obtenía la nulidad y, digamos, a narices, perdonen la expresión, tenía que acudir a una segunda instancia. Y que, por supuesto, la segunda instancia podría decir que no hay nulidad. Que no hay nulidad. Yo no sé si eso era habitual o ocurría alguna vez. Sí, podría ser que la segunda instancia negase la nulidad, que la confirmase por decreto, o bien que estimase que el procedimiento no había sido instruido de una manera suficientemente clara. Entonces, falta de forma, de alguna forma. O que falta cierta certeza moral de que la nulidad existía. Entonces, en segunda instancia, lo que podría hacer es pasar otra vez el procedimiento a trámite ordinario. Con lo cual, en segunda instancia, volveríamos otra vez a remitirnos a volver a hacer el procedimiento otra vez desde el principio. Digamos que casa la segunda instancia, en este caso tendrá funciones incluso de casación, no de apelación, sino incluso de casación. Exactamente. Y de volver a la instancia. Y luego, si la segunda instancia, porque aún estaríamos, imagínate, una sentencia, por ejemplo, de Ferrol, que sea positiva, y que en Santiago, que es nuestro tribunal de apelación, el metropolitano, nos digan que no, que es negativa, pues la apelaríamos a la Rota Española. Si la Rota Española nos da la razón a Ferrol, en Madrid. Si la Rota Española nos da la razón a Ferrol, tenemos doble sentencia conforme, con lo cual ya estaría. Si le da la sentencia a Santiago, pues doble sentencia conforme y ya estaría también la nulidad, todavía, vamos, en este caso, pues la nulidad denegada, ¿no? Y de la Rota se podría acudir a Roma. Y todavía podríamos acudir a una tercera instancia, que sería la Rota romana. La del Vaticano. La del Vaticano. Pero digo yo, entonces sí es verdad que en ocasiones esto se alarga por una barbaridad. Sí, o sea, hay trámites, cuando son casos que no son nada claros y que se pelean hasta el final,
pues hay casos sí muy largos, hay casos muy largos. No es lo normal, no es lo habitual. Era más normal antes del código del 83, porque era más engorroso y los capítulos de nulidad estaban menos especificados. Ahora, con los capítulos del código del 83, las nulidades se dirimen fácilmente en primera y segunda instancia. Es muy difícil que haya que acudir a una tercera instancia. O sea que aparte de los afectados, obviamente por nulidad, los que van a estar muy, digamos, contentos, no sé si puede decir así la expresión, es tanto el Tribunal de la Rota como el de Roma, porque les cargan de muchísimo trabajo. Pues yo no sé si estarán contentos o no, porque el gran problema es, ¿qué pasa ahora con esos tribunales? Antes eran tribunales que iban a trabajar, o tenían trabajo, es oficio. Ahora, el trabajo de esos tribunales decae muchísimo. ¿Qué va a pasar con esos tribunales? Por otro lado, eran tribunales que creaban jurisprudencia. La Rota romana, la Rota española no crea jurisprudencia, aunque luego en la práctica se está utilizando en muchos tribunales de España como jurisprudencia, pero quien crea realmente jurisprudencia es la Rota romana. Bueno, pues si no se acude a ella, porque ya no hay que acudir, el nivel de jurisprudencia va a descender mucho. Serán más pobres las sentencias. Con lo cual, esta reforma que yo he presentado de una manera tan positiva, de cara a los plazos, de cara a la economía, de cara al acercamiento a la gente, tiene luego unas repercusiones jurídicas que no sabemos del todo cómo van a quedar. Está el problema de estos tribunales, está el problema de la seguridad jurídica, porque cuando tú tienes la posibilidad de que un tribunal superior reconozca o revise tu sentencia, eso te da una seguridad jurídica que no se lo hace un tribunal de una sola persona. Se presta más pues digamos, a la confusión, se presta más a determinados tipos de comentarios que tú decías antes, a pensar que hay cierto clientelismo, se presta un poco a que vuelva a aquella época de los tribunales americanos y de los tribunales africanos, donde la gente, y eso sí era gente con poder, claro, porque no todo el mundo puede hacerse un viaje a Brooklyn o no todo el mundo puede hacerse un viaje a Nigeria, pues iban a esos tribunales a buscar una nulidad porque esos tribunales tenían una jurisprudencia totalmente errónea y totalmente al margen de lo que era la rota romana, ¿no? Entonces hay el riesgo de que se vuelva un poco otra vez a una cierta independencia en los tribunales si no se crea un órgano, que habrá que crear, me imagino, un órgano de supervisión de la labor de los tribunales inferiores. Pero sí, yo entiendo perfectamente, Juan Antonio, por dónde vas, pero eso se me antoja dificilísimo, porque vamos a ver, si yo tengo una sentencia de nulidad que me da la razón, ya no tengo por qué apelar. El de supervisión no sé muy bien qué va a hacer, como no le dé instrucciones a cada uno de instancia de sí, España. Es que yo pienso que debería haber un órgano de supervisión de los tribunales de España para ver cómo se está juzgando, para ver si las sentencias que se están dando son conforme a jurisprudencia y que no quedan las cosas un poco en la arbitrariedad de una persona, ¿no? Porque bueno, cuando las cosas dependen de una persona sola, pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, somos humanos, uno se puede volver loco, se puede trastornar. Es decir, bueno, pues un órgano de supervisión tiene que haber, ¿no? Que supervisaría y controlaría, digamos, lo que es el derecho canónico, porque desde luego los afectados estarían encantados, por lo que quieren es la propia nulidad. Si la consiguen y no apelan, claro, a quien protege la Constitución un poquito sería a la, digamos, pues en fin, que se cumple, ¿no? con el derecho canónico. Sí, y luego la veracidad, porque, a ver, digamos las cosas, es decir, una nulidad, si un tribunal declara una nulidad, pero la nulidad no existe, la nulidad no existe, por mucho que lo diga el tribunal. Es decir, lo que yo digo siempre, que la Iglesia no anula matrimonios. La Iglesia declara que un matrimonio como un certificado. Exactamente. Es lo que hace compleja la operación, pero bueno, al fin y al apóstol esto es casi como lo de Cataluña. Si ya lo de menos es la verdad, lo importante es lo que se cree la gente, con lo cual en esos casos un poco lo importante es que si uno consigue una sentencia automáticamente pasará a volver a casarse. Si no tiene ningún veto y si el capítulo de nulidad que ha invocado no es un capítulo que le invalide para contraer nuevas nupcias, pues podría volver a casarse. Porque podría ocurrir que la nulidad no le permita nuevas nupcias. Si es un capítulo de nulidad que es permanente en la persona, ese capítulo invalidaría que esa persona pudiese volver a nuevas nupcias porque persiste el motivo de nulidad. Si es un motivo de nulidad que se dio en unas circunstancias concretas, en un momento concreto de esa persona, pongamos una inmadurez. Esa persona, han pasado los años, esa persona ha madurado, tiene una visión del matrimonio distinta. A veces. Pero bueno, si esa persona ha cambiado, y eso se ve así, pues esa persona puede volver a contraer matrimonio. Muchas veces se pone lo que se llama un vetitum, ¿no?
un veto, donde en la sentencia se declara la nulidad y en virtud del capítulo de nulidad el tribunal dice se prohíbe a esta persona volver a acceder a nuevas nupcias canónicas sin permiso de este tribunal. Es decir, pero eso es terrible, eso es una cosa como que se le expulsa ya de la institución. No. Es, al contrario, es una garantía para que otra persona que quiera contraer matrimonio con esa persona no caiga entre comillas, en exactamente, sus redes. No caiga en el error, ¿no? Entonces, si esta persona tuvo un problema hace 20 años y se le declaró una nulidad por eso, si es un problema que puede persistir, que no es una cosa puntual, digamos, de ese momento, imaginemos, por ejemplo, una toxicomanía. Pues esa persona dice, yo me quiero volver a casar. Bueno, pues vamos a ver que usted ya no es toxicómano. Porque si no, esta persona que se va a volver a casar con usted va a volver a contraer otro matrimonio nulo. Y la misión de la Iglesia también es un poco proteger a esa otra persona, a ese otro cónyuge, de que, bueno, pues no caiga en una cosa que no busca. Que supongo que el caso que está invocando Juan Antonio, el de toxicomanía, será un caso en el que la otra miembro de la pareja desconoce completamente ese, digamos, sí, hablamos de dependencia. Hablamos de toxicomanías, pero que a lo mejor las toxicomanías son un poco más evidentes. Pero piensa, por ejemplo, en ludopatías o adicciones, modernas adicciones que hay, A Internet, por ejemplo, a Internet o a los chats o a las redes sociales, que pueden distorsionar pues lo que es la vida de la persona. Pero Juan Antonio, yo no sé si es consciente, Juan Antonio, del universo que se está abriendo en este programa, porque quiero decir, cantidad de gente que a lo mejor no es excesivamente feliz en el matrimonio, puede llegar a empezar a invocar es que mi pareja no para de whatsappear durante todo el día. Es decir. Bueno, una cosa es que whatsappee durante todo el día y otra cosa que estamos hablando de cosas que tienen que darse en el momento del matrimonio, no a posteriori. Todo lo que hablamos tiene que darse en el momento de contraer. O sea, hablamos de vicios del consentimiento, no de cosas que se dan a posteriori. Claro, si luego ya se deteriora la relación, eso ya es problema. Claro, si es una persona, pues pasado los años, por los motivos que sea, pues se vuelve alcohólica y no lo era en el momento de contraer, pues es muy lamentable, habrá que ayudar en todo lo que se pueda, pero eso no invalida el matrimonio. Pero ahí entraría dentro del pack, de lo bueno y lo malo que asumimos. Pero una persona que tiene, digámoslo así, que tiene adicciones de cualquier tipo, que distorsionan su personalidad, que le hacen imposible volcarse totalmente en el otro, es decir, en la pareja, porque tiene otra dependencia que no es su pareja, pues estaríamos entrando en el caso de una nulidad, claro. No puede darse totalmente esa persona a la otra. Pero esas en concreto entrarían dentro de las que podrían ser permanentes. Sí, pueden ser permanentes, salvo que haya pues una rehabilitación, ¿no? Es decir, hoy hay programas estupendos de Proyecto Hombre que rehabilitan pues todo tipo de adicciones, ¿no? No solamente las drogadicciones, sino otros tipos de dependencias modernas como las que estamos hablando, ¿no? Muy bien, yo creo que la primera parte de la exposición ya creo que incluso ha quedado clarísima, ya había quedado, pero bueno, incluso con más matices. Vamos un poco, si te parece, Juan Antonio, a la segunda. Ese, digamos, yo no sé si le va a gustar a Juan Antonio, pero es una especie de nulidad express, digamos. Bueno, ese procedimiento abreviado, para que nos entendamos, sí. No es un término muy jurídico, sí. Los somos abogados, nos entendemos, sí. pero bueno, para sí. que nuestros televidentes puedan un poquito entenderse. Sería más rápida que la normal. No es un término canónico, no es un término pastoral, pero sí es un término jurídico. Sí. Sería una nulidad express porque nos saldríamos del procedimiento ordinario para optar por un procedimiento abreviado en virtud de las causas de esa posible nulidad, ¿no? Y si ya el primero, el mismo Juan Antonio reconoce que a lo mejor puede llegar a tener alguna laguna o algún tipo de agujero por el cual se cuelen pues un poco pues, casos no muy ortodoxos, ya el segundo, si no hay digamos pues una posición firme por parte del obispo, pues también se presta, ¿no? Digamos, a que haya excesos. Bueno, es decir, los excesos yo pienso que se pueden dar única y exclusivamente cuando las cosas no tienen ningún tipo de control superior, ¿no? Es decir, un organismo de control tiene que haber, ¿no? Por encima del obispo, incluso. Incluso por encima del obispo, ¿no? Incluso por encima del obispo. A ver, los obispos no tienen por qué saber de todo. Y muchas veces los obispos son peritos en otras materias, son grandes teólogos, escrituristas, liturgistas, pero no saben mucho de derecho canónico, saben el derecho canónico común, que pueden saber todos los sacerdotes o que pueden saber todos los obispos, ¿no? Pero no son especialistas en derecho canónico. Por eso la figura del vicario judicial, en la cual el obispo pues delega todas esas funciones judiciales que a él le corresponden, delegándoles en un especialista. Lo cual no quiere decir que el obispo no supervise, y lo cual no quiere decir que por encima, yo insisto, tiene que haber un órgano que no sé cuál será ni en qué se habrá pensado, un órgano de supervisión que por lo menos a nivel de país o a nivel de nación pues un poco pueda controlar que lo que se está haciendo pues
sea conforme a la jurisprudencia de la Rota, ¿no? y al derecho canónico. Claro, a lo mejor, pero bueno, eso tendrá que salir del propio pontífice, pero a lo mejor incluso considerar que la jurisprudencia del Tribunal de la Rota, tanto el de Roma, bueno, al menos el de Roma, pues es vinculante. Sí, sí, sí. El de Roma es vinculante, el de España hasta ahora no, aunque, repito... Ah, no, ya es vinculante el de Roma. Sí, el de Roma es vinculante, de hecho es lo que crea jurisprudencia. Pero el de la Rota española, aunque no crea jurisprudencia, ciertamente en España se le está utilizando con mucha referencia, ¿no? Con mucha referencia. Porque, bueno, es evidente que el Tribunal de la Rota en España hizo mucho bien, ¿no? Y yo pienso que es una pena que si cae en desuso o si pierde muchas funciones. Porque, en definitiva, es un tribunal que ha acercado la jurisprudencia a la realidad propia de España, ¿no? A la realidad social de España. Y de lo que se trata es un poco de que la jurisprudencia analice y vea cómo la norma canónica se aplica en cada sitio, ¿no? Porque, bueno, estamos en el mundo de la globalización, pero luego, pues, hablas tú antes del tema de Cataluña, ¿no? Bueno, las variedades nacionales o regionales existen, ¿no? Y eso hay que adaptarse también. Muy bien. Ya ven que no nos ha dado tiempo estamos ya en el final del programa, no se da tiempo, pero bueno, tenemos ya el pretexto incluso para volver a traer en otra ocasión, ni a tratar si la Iglesia, ya nos lo dirá entonces en otro programa, tiene alguna opinión sobre la situación de Cataluña. Yo no sé si la tiene, pero nos emplazamos, si le parece a Juan Antonio, que en otro programa nos explique. Porque además, y esto sí quiero decirlo, me quedo en Ferrol. Cuando surgió el tema de M Abogados, pues sabes cómo es nuestro mundillo ferrolano, pues enseguida surgió el rumor de que me trasladaba el despacho, ¿no? De que el despacho se iba para Ávila. Y yo en esto digo lo de los limones, ¿no? Aquí nací y aquí quiero quedarme. Y San Esteban Díaz Abogados, aunque sea parte ahora de M Abogados, se queda en Ferrol. Muy bien, pues nos alegramos muchísimo de eso. Y por supuesto, nos alegramos cada vez que pisa la televisión de Ferrol, con lo cual le damos las gracias. Encantado. Muchas gracias. Venga, amigos, pues esperemos que les haya gustado. Como tratamos de que sea así con todos los programas, nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.